Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Noches, profe. Buenas Vamos- noches, profe. Vamos a continuar con nuestro aprendizaje de la herramienta MATLAB. Hoy les voy a mostrar cómo una compañera de ustedes, egresada ya, estudiante, en este curso hizo uso de MATLAB para generar música. Aquí voy a compartir. De hecho, es la canción que que estaba yo escuchando. Se llama Candilejas. Algunos quizás no la conocen, pero bueno, es el tema de una película de Charlie Chaplin. Aquí tengo el código que ella desarrolló, Melodía Candilejas. Y al inicio limpia las variables usadas, dice, limpiamos listado de variables. Eso lo que hace es clear, la instrucción es clear, y como ya habíamos dicho, limpia la memoria de MATLAB. Entonces, esto se recomienda para tener condiciones controladas al arrancar el programa, al ejecutar el programa. Luego limpia la pantalla para tener igual condiciones adecuadas para observar el resultado de la ejecución. Después tiene una función y es una cosa importante de MATLAB que nos permite generar nuestras propias funciones. Es decir, MATLAB y Simulink y todos los toolboxes o cajas de herramientas son funciones escritas por la gente de MATLAB. Ellos revisan qué actividades o qué tareas hacen en las diferentes disciplinas y generan las funciones para que los usuarios se les facilite el trabajo. Por ejemplo, graficar, ellos generan plot, graficar para sistemas discretos, generaron la función STEM, la función Sound. Entonces ellos proporcionan funciones ya que ellos consideran generales o que la mayoría les puede ser de utilidad, pero también está pensado para que nosotros como usuarios podamos programar nuestras propias funciones. Y eso es también algo muy poderoso que hace muy poderoso MATLAB. Aquí está un ejemplo de eso, la función crear tono. Como podemos ver aquí, son 4 parámetros los que se pasan, 8523.25, perdón, punto 5 y 0. Estos son los parámetros que se le pasan a la función. La función se llama crear tono y aquí está crear tono. La notación o la sintaxis para indicarle a MATLAB que se trata de una función es la siguiente. La función tiene que tener el mismo nombre del archivo. Aquí la función se llama crear tono y el archivo se llama de igual forma, crear tono. Entonces, esa es una condición para que se pueda identificar en el código. Y con la instrucción function, se le dice a MATLAB que este archivo no es un archivo de instrucciones, sino es una función a través de esta instrucción function. El nombre del archivo debe ser el mismo del nombre de la función. Y aquí se observa que debe de haber un resultado. Aquí tono sería el resultado que se retorna como ejecución de este código, del código que está dentro de la función. Los parámetros son variables, si se fijan. fs, frecuencia de tono. fs sería la frecuencia de muestreo, la duración y el volumen. Aquí tenemos un vector que es n, que va desde 0 hasta 1 sobre fs. Esto prácticamente es el periodo de muestreo, ya que fs es la frecuencia de muestreo. El periodo de muestreo, o sea, es el intervalo entre una muestra y la siguiente, como vimos en la gráfica de ayer, de la senoide discreta. Está una muestra, pasa el periodo de muestreo ese tiempo y vuelve a tenerse otra muestra de la señal. Y ese periodo de muestreo se obtiene como el inverso de la frecuencia de muestreo.
que debe de cumplir con el teorema de Nyquist para que sea una representación correcta de la señal. Y esto va hasta 1 entre la duración por 1.5. Aquí, para generar el tono, pues se pone el volumen, que sería la amplitud de una senoide. Aquí la multiplicó por 3 de una función senoidal con 2pi por la frecuencia del tono y el intervalo de tiempo, los instantes de tiempo donde se van a generar esas muestras, que son los múltiplos de la frecuencia de muestreo. Múltiplos de la frecuencia de muestreo. Y eso lo hace para cada uno de los tonos de la melodía, porque utiliza esa función para generar un do, para generar un do primera octava, segunda octava, un do, no sé si será bemol, y así sucesivamente los res, mi, fa, sol, la, en varias octavas. Ah, no, no son varias octavas porque es la misma frecuencia, miren, me equivoqué. Aquí más bien tiene la misma frecuencia porque es 174, el mi tiene 311. Estos sí son de diferente frecuencia, este 146, un re, y este re, probablemente sí sea bemol o sostenido, como se le dice luego, a otra frecuencia. Aquí más bien son un re de una duración, de otra duración o de otra amplitud. No, la amplitud es la misma. El último parámetro es el volumen. Entonces, todos tienen este volumen, pero el 1 sí es la duración. El penúltimo parámetro es la duración. Y aquí en la variable mel de melodía, concatena todos los, digamos, los sonidos que generó uno tras otro. Consecutivamente pone un la, do, re, do, mi, re, la, do. Este es un sonido de 523 Hz, pero no puso un si o un re, y utiliza la función sound. 2 veces lo hace en un for, desde 1 a 2, o sea, toca 2 veces la melodía y termina su código. Bien, vamos a escuchar cómo le quedó. Voy a bajarle aquí al audio.
Bien, ese es el sonido que pudo generar variando la frecuencia, la intensidad, los silencios y pues eso es parte de una canción. Ahora aquí voy a poner otra versión, a ver, pero esta pues es... ¿Qué les pareció? ¿Sí se parece un poco la versión de MATLAB? Sí, profe, sí se parece. ¿Verdad? Sí, Sí, se puede distinguir, ¿no? Sí, Que se parece, es, profe. Sí, que es la melodía. Y eso es básicamente porque los sonidos o las frecuencias que generaron, o que se generaron, coinciden, es decir, los cambios de frecuencia representan pues palabras. Esta canción es parte de más bien es de una película del mismo nombre y fue escrita, es todólogo él en esa película. Y la canción tiene una letra, es decir, no es instrumental como fueron las dos versiones, la de MATLAB y la de la guitarra. La canción tiene letra y esos sonidos generados por esa
ese mensaje de voz son lo que se consiguió pues replicar o simular. Entonces, esa canción tiene letra y la parte de la letra pues es lo que se trató de reproducir. Entonces, ahora, retomando al curso de señales, podemos observar que la guitarra vibra, es decir, las cuerdas de la guitarra vibran y producen, en este caso, un voltaje. No es una guitarra que le dicen acústica, sino es una guitarra eléctrica. Pero en el caso de una guitarra acústica es lo mismo. Vibra la cuerda y genera sonidos. Y en el caso de una guitarra no eléctrica, la caja hace que resuenen esos sonidos y se amplifiquen un poco. En el caso de la guitarra eléctrica, tiene una pastilla magnética que recolecta la vibración de la cuerda, ya que la cuerda es metálica. Entonces, la cuerda metálica genera voltaje a través de esa pastilla magnética y, y se capta el sonido o la vibración. En este caso no es un sonido, en el caso de la guitarra eléctrica es la vibración y esa vibración produce un sonido o más bien un voltaje eléctrico que es similar o análogo al sonido que generé una cuerda que no es metálica, ¿verdad? Que es una cuerda en una guitarra sin la parte de amplificación electrónica. Esa señal es una señal continua en tiempo, es decir, que no tiene solo unas cuantas muestras, sino es un número infinito de valores en todo instante de tiempo. En todo instante de tiempo hay un valor para la señal. Y como pudieron ver, también hay un pedal de efectos, hay un distorsionador y pues es toda una industria, la industria de las guitarras. Por ejemplo, Carlos Santana utiliza una guitarra que tiene unas características muy particulares y así los de Metallica, los grupos en general o los músicos acceden a guitarras que tienen estas capacidades y que producen sonidos pues muy amenos o agradables y están basados en esta parte eléctrica. O sea, hay guitarras o los bajos, también bajos eléctricos, hay de diferentes calidades y pues es toda una industria, como les digo, son carísimas algunas guitarras y las cajas estas de efectos pues también. Cuando nosotros miramos los videos, por ejemplo, de Aerosmith, del grupo que ustedes quieran, tienen todos estos aditamentos y tienen toda esta tecnología. Tienen sus amplificadores, tienen sus cajas de efectos, tienen sus consolas mezcladoras. Entonces, tienen muchísima electrónica para la industria musical, en los conciertos, en los estudios de grabación. Y vuelvo a repetir, es una industria muy, eh, eh, que produce mucha ganancia para las empresas que producen esos equipos. O sea, los músicos tienen que pagar muchísimo dinero por esos equipos que son de gama profesional. Entonces, una guitarra puede costar muchos miles de dólares, ¿no? Para tener esa calidad. Y obviamente que solo grupos de alta gama, de muy famosos, pues pueden acceder a esos costos. Es una industria en ese nivel, en nivel pues de elite, de los grandes, ¿no? ¿Y por qué digo todo esto? Porque detrás de ello está la ingeniería. Es decir, hay empresas que se dedican a desarrollar esos productos, que tienen sus laboratorios y que tienen ingenieros trabajando para poder desarrollar esos productos con la calidad y con los sonidos que agraden a la gente. Entonces tienen mucho de creatividad, de la parte experimental, de riesgo, de buscar innovación, pero pues
eh, les digo, con que vendan o que se haga famosa la guitarra, pues recuperan toda su inversión y es rentable. ¿Alguien de ustedes toca algún instrumento? Les gusta la música, supongo, ¿no? Sí me gusta, bueno, en mi caso sí me gusta, pero no toco ningún instrumento. Ajá. ¿Alguien sabe música o toca algún instrumento? Yo toco algún instrumento. Yo sí toco algún instrumento, profe. ¿Tocan en Y algún pues grupo también me o gusta. nada más Igual así yo, profe. Yo por gusto. Las dos. Por gusto. Ajá. Ah, Suriel, ¿usted sí toca en un grupo? No, yo por gusto también. Está bien. Ok. Bueno, lo importante es hacer lo que a uno le gusta y disfrutar. Eso es lo importante. Ahora, cuando se conjuntan la pasión de uno con algo así, por ejemplo, la música o más bien que la pasión de uno es la profesión, es a lo que uno se dedica, pues es gana-gana porque le pagan a uno por hacer lo que le gusta. Ese es lo que todos deberíamos o debemos de lograr, que nos paguen por hacer lo que nos gusta. Eso es lo que representa la pasión por la profesión o por la disciplina que uno elige estudiar. Sin embargo, muchas veces cuando nos hacen las encuestas de a qué nos queremos dedicar, no estamos muy seguros de lo que, de lo que nos llama más la atención, cuál es nuestra pasión. Pero sí es muy importante descubrirla y ir tras ella porque es lo que nos da la energía, la fuerza para sobreponernos a todas las dificultades que se van a presentar. Esa es la pasión, lo que hace sobresalir y imponerse a todas esas situaciones desfavorables. Entonces mi recomendación es que ustedes vayan sobre lo que les guste hacer, la pasión que ustedes tengan, que la atiendan y la desarrollen, porque les va a ir muy bien. Vuelvo a repetir, cuando se hace lo que le gusta a uno, sale mejor y se disfruta. Entonces, es así como se debe en mi opinión, se debe de seguir. Ahora, vamos a hacer el siguiente trabajo en equipo. Van a desarrollar ustedes utilizando MATLAB lo que había yo comentado, una sirena, un sonido que emule la sirena de una patrulla. Entonces, armen sus equipos. No nos va a dar tiempo de terminar el día de hoy porque es algo más elaborado, pero sí organicen máximo 5 integrantes por equipo. Si no se conocen, hay que empezar a contactarse, digamos, dar sus datos y todo esto para que puedan trabajar y se sientan pues en confianza, ya que se aprende de todos aprendemos de todos y es importante generar un ambiente cordial y apto para aprender y para desarrollarnos. Entonces, por favor, hagan equipos de 5 y el problema es utilizando MATLAB, tienen que generar un sonido que sea similar al de una patrulla. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya vimos cómo generar un tono. Tienen que investigar cómo sería el sonido para una patrulla y utilizar MATLAB. Hay instrucciones que nos permiten controlar el flujo. De hecho, es decir, ustedes pueden decir, yo ya sé eh, cualquier, por ejemplo, sé escribir, pero de decir que se sabe hacerlo, hay mucha diferencia.
Yo puedo escribir, pero a lo mejor escribo con algunas omisiones ortográficas o la letra está, no la distinguen los demás. O sea, hay muchas cosas que solamente realizando la tarea y sobre todo evaluándola otra persona, o sea, que otra persona nos retroalimente, nos da muchísima ayuda. O sea, cuando hacemos las cosas y no solo lo pensamos, es cuando realmente se ve y se puede apreciar el nivel de dominio o el nivel de habilidad que tiene la persona. Solamente haciendo es como se puede evaluar esto. Y es una forma de aprender, porque ahí están las necesidades, surgen necesidades inmediatas para resolver ese problema. Y uno tiene que hacer uso de sus capacidades. Por ejemplo, muchos de los problemas de ingeniería requieren de inglés técnico. Es básico para ustedes que puedan leer manuales, que puedan leer información técnica en inglés. Y el inglés técnico no es muy difícil porque son palabras, por ejemplo, frequency, voltage, current, sampling, frequency, digital signal processing. No son muy difíciles las palabras, pero las estructuras sí son, si no sabe uno inglés, sí se puede dificultar. Entonces es momento de que para todos aquellos que no han desarrollado esa confianza en inglés, en lectura y en escuchar algunos videos, por ejemplo, pues empiecen a trabajar. Es cosa de estar practicando. Y ahí vuelvo a repetir, cuando uno lo hace, es cuando se da uno cuenta en qué nivel está y qué es lo que puede mejorar, cómo puede mejorar, porque solamente haciendo se da uno cuenta de las habilidades que ya tiene y lo que le falta. A todos nos hace falta mejorar. O sea, nadie es perfecto, nadie ya tiene todo hecho. No es, todos somos personas y tenemos capacidades diferentes. Cada quien es única o único y tiene sus mucho por aprender y mucho por dar. Entonces, por favor, hagan sus equipos, me mandan la lista y les voy a mostrar nada más, por ejemplo, la instrucción for. Voy a mostrar otra vez en MATLAB, voy a compartir, que sería una de las instrucciones que necesitaríamos para poder controlar el flujo de un programa. Recuerden que para saber cómo se utiliza una función o una instrucción, está la ayuda. O sea, podemos darle help y la instrucción que necesitamos conocer. Aquí tenemos la ayuda de for. Y el for nos permite repetir sentencias o instrucciones. Entonces, cuando se cumple la expresión, pues deja de hacer las instrucciones que estén o las sentencias que se tienen dentro del for. La sintaxis es, aquí hay dos fors anidados, for R desde 1 hasta N y otro for. ¿Profe? Profe, no se ve la pantalla de MATLAB. Permítame. Sí, estamos viendo el YouTube todavía. Perdón. A ver, entonces déjeme detener y pasarme a la correcta. A ver, sí, aquí dice share screen. A ver, debe ser esto.
Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ya. Ok, Sí, profe, ya se ve. ok, gracias por avisarme, porque aquí con tantas ventanas se me pasa de repente. Y les decía que el for, la sintaxis es, aquí tenemos un ejemplo de dos fors. El for de R, aquí la que va a ir cambiando es R desde 1 hasta N. Obviamente N tiene que estar arriba definida. Y otro for, dentro de este for, es que se le llama anidado, para C va a ir cambiando desde 1 hasta N. Entonces aquí la variable A es una matriz y aquí es row, en inglés es renglón, y column es columna. Entonces están variando el renglón y la columna de una matriz A y van a encontrar esta operación. Van a hacer una operación y van a ir guardando en el renglón 1, columna 1, luego se incrementa C a 2, sería el renglón 1, columna 2, se hace el cálculo y se almacena, luego el renglón 1, columna 3, y así sucesivamente hasta que se llegue a N, y luego se incrementa R. Luego sería el renglón 2, columna 1, renglón 2, columna 2, renglón 2, columna 3, se llega hasta el valor de N y se incrementa otra vez R, sería el renglón ahora 3, columna 1, y así sucesivamente. También podemos utilizar lo que se llama la documentación, que es un poco más extensa. Aquí está el mismo ejemplo. Por ejemplo, aquí tiene un for para el vector B, que va desde 1 hasta hasta 0 y con decrementos de 0.2. O sea, es 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 y 0. Y utiliza el for para ir sacando cada uno de esos elementos en B, del vector B. ¿Sí? Ahora, para MATLAB, cuando utilizamos los paréntesis, esto es muy importante y va a ser muy importante para todo el curso. Por ejemplo, voy a generar un vector, el vector A, que vale el primer elemento 10, el segundo elemento 20, el tercer elemento 30, 40. Si el vector A tiene 4 elementos, para MATLAB, el primer elemento tiene el índice 1, siempre positivos, no puede haber índice 0, siempre es 1 el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento. Recuerdan que vimos la instrucción length de longitud. Si yo le doy length, la función length a la matriz o vector A, me va a decir que tiene 4 elementos. Entonces yo podría hacer un for desde 1 hasta la longitud de A. Y si yo no sé la longitud, podría usar la función len para que me la dé y poner el for desde 1, por ejemplo, for, y desde 1, con incrementos de 1, hasta la longitud de este vector, del vector A. Y entonces iría desde 1 hasta 4. 1, 2. El vector A tiene 4 elementos. O sea, yo puedo expresarlo así y MATLAB lo va a poder ejecutar.
Entonces, for me permite controlar, repetir procesos y controlar el flujo. O sea, yo puedo hacer esa repetición y luego salir con el for. O sea, una vez que se hagan las iteraciones. Esto les podría ayudar para poder reproducir diferentes sonidos o diferentes frecuencias, que es lo que se pretende en la alarma o en el sonido de la patrulla. También puedo usar, les decía los paréntesis. Los paréntesis, después de la variable, por ejemplo, le puedo decir que me representan el elemento. El elemento. Voy a hacerlo más grande para que se mire mejor. Si yo pongo una variable, un nombre de variable, paréntesis, y dentro del paréntesis pongo un número, ese número va a indicar el elemento de esa matriz o vector. Y fíjense aquí, muy importante, para MATLAB el primer elemento no es 0, como podría ser en lenguaje C, por ejemplo, sino es 1. Es 1 el primer elemento. Ahora, puedo también decirle que me dé más elementos, por ejemplo, del 1 al 2. Quiero que me dé los elementos 1 y 2 de ese vector, y es 10 y 20. O puedo decirle que me dé todos los elementos. Aquí viene lo que les mencionaba. Como MATLAB está diseñado para matrices, tengo que decir renglón 1, porque ese es un vector, digamos, renglón, y todas las columnas. Cuando pongo 2 puntos me va a dar todos los elementos, ya sea de las columnas o de los renglones, cuando es una matriz. Aquí le estoy diciendo, me vas a dar todos los elementos con los 2 puntos en las columnas, todas las columnas del renglón 1. Si le diera 2 puntos, le estaría diciendo, dame todos los renglones y todas las columnas. Si tuviera más elementos A, o sea que fuera una matriz de más renglones, aquí tendría que ponerle renglón 2, todas las columnas, pero si no es así, aquí me va a marcar error. Me va a decir que no existe el renglón 2. Entonces, esta información sí es muy importante que la manejen, los paréntesis, porque para las señales, para los vectores que vamos a estar trabajando, sí necesitamos, sobre todo cuando usemos force, por ejemplo, para procesar una señal, necesitamos procesar todas las muestras y necesitamos ir una por una leyendo el valor de la muestra, y eso se hace a través de force. Es un poco parecido a lo que tienen que hacer para la sirena. Tienen que generar sonidos y cambiar la frecuencia, entonces, y sumarlos tal vez. O sea, tienen que hacer un procesamiento con tonos puros, utilizando un tono o una frecuencia, y variando la amplitud o variando la frecuencia es que se logra ese sonido. Pero para fines del problema, pues hay que ver si con el for o con un while, cualquier instrucción que ustedes necesiten para controlar el flujo,
tendrán la ayuda de MATLAB. Por ejemplo, si quiero saber cómo se usa un while, aquí me dice la sintaxis y termina. Entonces esto mantiene, es un control de flujo porque no se sale de aquí hasta que no se cumple la expresión. Y aquí están la forma de controlar con estos signos de igualdad, mayor que, menor que o diferente. Entonces es parte de la programación. Hay también las instrucciones for, if, switch, similares al lenguaje C, nada más que la diferencia es que aquí no se compila, es un intérprete de instrucciones. Es un intérprete, no es un lenguaje como lenguaje C que se tiene que compilar. O sea, no se baja al lenguaje de máquina, no hay esa fase. Bien, entonces sería que ustedes puedan, la otra forma de obtener la ayuda es con doc, que les decía que es más completa. Entonces, con esas dos pueden ustedes obtener la información. Ahí está el while. También tienen la página de MathWorks. Ahí vienen también muchos ejemplos. Aquí vienen ejemplos, miren. While. Y pues aquí está todo en inglés, por eso les decía que necesitan empezar a lograr esa habilidad y tener su diccionario para poder ir. Ahora, lo difícil del inglés para todos los que han hecho lectura es que en inglés están invertidos. O sea, se usa mucho eso y es cansado estar leyendo, traduciendo, porque están al revés muchas de las expresiones. Déjeme buscar una. Por ejemplo, programming language. Está al revés de como nosotros lo hacemos, lo usamos. Ellos dicen programming language y para nosotros sería lenguajes de programación. Entonces esto es muy utilizado en el idioma inglés, que están al revés, ¿verdad? Y eso es lo que hace pues un poco pesado la lectura, pero uno se tiene que acostumbrar. Y en medida que se acostumbra uno, pues se le hace más fácil. Pero es necesario. No hay otra manera de poder adquirir toda la información y todo el conocimiento, ya que se requiere leer manuales, hojas de datos, toda la documentación está prácticamente en inglés y por eso es muy importante que lo puedan ustedes lograr. ¿Alguna pregunta? Creo que por el momento no, profe. No, Todo, profe. ¿verdad? profe. Pues no sabemos cómo hacer eso, pero ese es el desafío, que se pongan a investigar y que trabajen en equipo. Es también muy importante que logren esa habilidad social, que no estén así aislados, porque es otra de nuestras formas es nuestra naturaleza es social, no podemos estar aislados. Y es entre mejor se adapten ustedes a trabajar en grupos, les va a ir mejor. Bien, si no hay preguntas, le dejamos aquí. Pónganse a ¿Para revisar cuándo Ajá, entregaríamos esto? adelante. ¿Y para cuándo entregaríamos ¿De cuándo se trabaja? Lo vamos a revisar el próximo martes, pero deben de avanzar. O sea que esto no es, digamos, tan sencillo. El próximo martes lo vamos a revisar, o sea, lo que hay, pero
O sea, no hay fecha así, depende de ustedes. Si lo tienen para el martes, está perfecto. Ahora sí que depende Entonces de podemos llevar ustedes. como un avance nada más y ya. Ah, si no está, sería el avance. Si no, pues lo presentan y lo Ok. revisamos. ¿Verdad? Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Buen fin de semana y buena noche.